musical, pues bueno, continuamos con nuestras reseñas y en esta ocasión vamos a platicar de viajes en el tiempo, no de mi película favorita de viajes en el tiempo, que es Volver al Futuro, pero sí de una película sumamente complicada y que van a tener que verla varias veces para poder entender qué fue primero, el huevo o la gallina. Estamos hablando de la película Predestinación, que pues bueno, prácticamente tiene una de las teorías metafísicas y de viajes en el tiempo más interesantes plasmadas en el cine, y que es de estos hermanos que la dirigen, de Michael Spearing y Peter Spearing, que bueno, esta es una excelente película que se popularizó más por los videos que hicieron al respecto que por la película en sí. Entonces muchos de los youtubers que reseñaron esta película pues ayudaron a que mucha gente la viera, porque realmente era una película que no conocíamos, y yo llegué a esta película en una reseña de efectos especiales donde platicaban acerca de la escena primera donde sale Ethan Hawke quemado, ¿no? Entonces vamos a platicar acerca de esta película para que nos digan qué opinan, porque hoy andamos en un viajes en el tiempo como 12 monos y todo eso. Y regresamos para que nos digan qué es lo que opinan de esta película Predestinación. Fin de Semana Santa, y pues bueno, nosotros tenemos una excelente recomendación que pueden encontrar en Paramount Video, que bueno, vamos a platicar acerca de una película muy interesante que también puedes rentar aquí precisamente en YouTube. Esta es la película Predestinación. Voy a tratar de acomodar las ideas para que entiendan de mejor manera la explicación de esta película, que ya en sí es muy difícil de ver. Vamos a platicar de los actos de esta película, que básicamente serían 3. He visto reseñas de esta cinta y lo quieren poner en orden cronológico, pero creo que la mejor manera de explicarlo es como está retratada en la película, y esto es por medio de actos. Vamos a empezar viendo la película con un agente temporal que, al tratar de atrapar al Fizzle Bomber, que va a matar a más de 10,000 personas al poner una bomba, pues es herido en el campo de batalla y pues es quemado totalmente de su cara, por lo cual van a hacerle una operación en donde podemos ver que tiene la cara vendada. Y yo llegué precisamente a esta película por esta escena, porque estaba leyendo acerca de los mejores maquillajes de películas, y entre la película de Hannibal y esta escena de Predestination estaba este artículo que yo había leído, que después se hizo pues más famosa o popular por las reseñas que muchos youtubers hicieron. Entonces podemos ver que le dan una estrella por sus horas de campo, por la valentía y todo esto, y resulta que pues le dicen que va a llegar la última orden y esa sería la misión final, ¿no? Para esto él tiene que estar totalmente sano. Hay una tecnología bastante avanzada en donde él está trabajando, que es el buró temporal, porque ahí pues bueno, le hacen lo que pareciera ser una reconstrucción de rostro, le dicen que las cuerdas bucales pues no van a quedar igual y le han cambiado, a lo cual pues él hace un comentario sarcástico que dice que ni su propia madre lo reconocería, a lo cual vamos a entender de qué va este comentario, y le entregan como la última orden. Se trata de agentes temporales que viajan en el tiempo y él tiene una misión. Tienen unos violines que sirven como máquinas del tiempo donde pueden programar a qué año viajan, a qué día, y pues vemos que él se prepara y se enlista para hacer esta excursión y esta misión. Entonces bueno, aquí vendría terminando como el primer acto, porque nosotros esperamos como que mucha acción y de repente la película se pausa y es como si iniciara otra historia, ¿no? Aquí está de agente encubierto como bartender en un bar, y pues llega un hombre muy extraño llamado John. Empiezan a platicar, empiezan a tratar de hacer amistad, pero John siempre está como a la defensiva. En que las noticias está el tema del Fizzle Bomber a todo lo que da, y que John dice que algunos deberían de irse. Pues aquí empiezan a platicar y pues John le dice que él tiene una historia que jamás el cantinero habría escuchado, pero que se la cuenta si le da una botella, ¿no? Para esto le dice que él trabaja haciendo confesiones en revistas y su seudónimo es La Madre Soltera, a lo cual pues le pregunta el bartender que cómo es posible que él tenga
como este ángulo de la mujer, y pues aquí comienza el segundo acto de la película. Nos vamos a ir a ver la vida de Jane, que es una niña que dejaron abandonada en un orfanato, pero que ella siempre se sintió como que no encajaba, como que algo estaba mal, como que ella era diferente, pero pues ella se esforzó mucho en estudiar, nadie la adoptaba, empezó a aprender a pelear, y pues cuando una agencia gubernamental llamada Space Corp ve que tiene como las mejores notas, la invitan a un programa para ir al espacio, y pues aquí vamos a ver cómo preparan a estas chicas, que más que ser astronautas pues eran como ser las scores de los astronautas para que no se aburrieran en el espacio, ¿no? Ya tiene los mejores números, que ella tiene una fuerza muy grande, que ella puede superar lo que todas hacen, pero a través de una pelea que tiene con otra de las reclusas, pues tiene un examen médico y le dicen que no puede seguir con ellos, y se va a trabajar como una ayudante de una mamá, como una sirvienta, mientras por la noche estudia en una escuela de modales, y es la primera vez que ella es mala en algo, ¿no? Entonces uno de estos días se topa con un sujeto que la enamora, que pues tiene dinero, que habla muchísimo con ella, que le entiende y todo esto, y esta será una de las partes que John tiene de rencor, porque pues de hecho la película comienza con esa frase de ¿qué pasaría si lo pudiera poner frente a ti? ¿Lo matarías a la persona que te hizo daño? Entonces pues podemos ver que todo el odio que tiene Jane pues es a partir de esta persona que según ella le destrozó la vida, ya que la embarazó, y como si las cosas no fueran suficientemente peores, en un giro de tuerca que no nos esperamos, pues resulta que al momento de dar a luz le hacen una cesárea y se dan cuenta que es hermafrodita, y pues acaba perdiendo los órganos femeninos y van a tener que reconstruirlo como varón, porque al no poder salvarle sus órganos femeninos le reconstruyeron pues los órganos masculinos, y ahora necesitaba pues seguir el proceso para la conversión de sexo. Un planteamiento bastante fuerte de la historia. Él, al ser dado de alta sin tener un oficio, sin saber qué hacer, se mete de cocinero, y después de ser cocinero pues recuerda que cuando él estaba trabajando como sirvienta pues tenía estas revistas de confesiones, se compró una máquina de escribir, se compra un lote de revistas, empieza a estudiarlas y sale el seudónimo de madre soltera, comienza a escribir estas confesiones y pues se va pues haciendo de dinero para sobrevivir. Hasta aquí todo el tiempo el cantinero tiene reacciones bastante pues como si lo entendiera mucho, ¿no? Como si tuviera mucha compasión, como si tuviera mucho entendimiento de la situación de John. Le da la botella y le dice precisamente que qué pasaría si pudiera poner frente a él al hombre que le hizo tanto daño. Le dice que él es un agente temporal que trabaja con el bro, con Robertson, y pues que es el momento de que él pueda hacer que la persona que le hizo daño pague. Entonces John no le cree mucho, cree que más bien lo ha estado siguiendo, que ha sacado información, pero él empieza a dar pistas de su pasado. La mujer que lo cuidó en el orfanato, nombre de las personas de la maestra de la escuela, etcétera, etcétera, hasta que comienza pues como a creerle, ¿no? Se lo lleva, no sin titubear, a el sótano de este bar, mientras suena de canción que dice soy mi propio abuelo, que todo el tiempo son pistas, pero todo lo hilamos hasta el final de la película, no lo entendemos. Necesitas ver esta película más de una vez para entender todo esto que te estoy contando. Él empieza a explicar de los viajes en el tiempo que van a pasar a otra época, le da un arma, le dice que ahí va a encontrar a esta persona y que la maten. Con este violín le empieza a explicar pues cómo altera este campo con coordenadas y todo esto para poder viajar en el tiempo, y viajan precisamente al pasado. Solamente se puede viajar 35 años hacia el pasado y 35 hacia el futuro a partir de 1982, que es la creación de esta máquina del tiempo, que ir más hacia allá ella puede alterar las cosas muchísimo más fuerte y crear pues un caos, ¿no? Entonces le dice que vaya a la escuela, que en determinado punto va a encontrar a este sujeto y lo va a poder matar. Pues se encuentra con ella misma del pasado, se encuentra con Jane, y aquí vamos a atar uno de los cabos, ya que esta persona que le hizo daño fue ella misma ya transformado en un hombre, y le dice que pues qué hermosa está, que por qué nadie le había dicho esto antes, por qué nadie la había tratado bien, por qué nadie la había querido, y empieza este tema
de quererla, de amarla, que pues a final de cuentas es a sí mismo, ¿no? Mientras, pues bueno, este agente temporal da otro salto en el tiempo a querer atrapar al Fizzle Bomber en otro intento, en un salto ilegal, y podemos ver que no llega a tiempo y él es el que le arrima el violín a su yo del pasado cuando se quema el rostro antes de la cirugía, ¿no? Aquí atamos otro cabo. Después viaja, da otro salto en el tiempo para ver qué está pasando en el futuro con los sucesos del Fizzle Bomber y después regresa por John para que deje a Jane. Obviamente aquí ya pasó lo que nos imaginamos, que es que tuvieron relaciones y al doctor haberlo dado de alta porque su conteo de esperma ya era regular, deja embarazada a Jane y toda la historia que le cuenta comienza a empezar. Viajan al futuro para que vea a Robertson y le dicen que las cosas tenían que ser así y que todo esto es por un propósito, por eso lo lleva al buró temporal y comienza su carrera como agente temporal. A lo que vemos que con esta misión se termina lo que este agente tenía que hacer y le dice a Robertson que las cosas tenían que ser así, que las cosas tenían que ser de esta manera para que avanzara todo y que si no fuera así, todas las cosas que ha realizado el buró temporal no podrían ser así. De hecho, también parte de lo que hace el Fizzle Bomber hizo que este buró se convirtiera tan fuerte y esta agencia se convirtiera tan fuerte, por lo que Robertson le dice que siente gran respeto por el Fizzle Bomber a pesar de que es el némesis de este agente temporal. Entonces se supone que se encuentra este agente temporal una pieza del detonador y la da a esta agencia gubernamental, pero les dicen que ya sus horas de campo ya terminaron, que se vaya a vivir su vida sin conocer su futuro como todos nosotros y pues que se desmantele su máquina del tiempo, ¿no? Entonces deja a John en esta parte pues haciendo ya lo que le corresponde a su vida y él regresa pues a instalarse y resulta que su máquina no se puede desmantelar y ve que le regresa a Robertson la clave para encontrar al Fizzle Bomber y la máquina funcionando. Como que Robertson le da chance todavía de hacer esto. Él se encuentra al Fizzle Bomber en una lavandería de medianoche y resulta que es él mismo de viejo. Aquí hay todo un tema porque los viajes en el tiempo dicen que alteran, que dan psicosis, que te van como alterando, enfermando mentalmente y es lo que sucede. Al encontrarse con su yo del futuro, le dice que a partir de que lo mate va a desencadenar todo para que al final él se convierta en el Fizzle Bomber y él le dice que no, que jamás se va a convertir en él, que como cree. El Fizzle Bomber le dice que se quede con él, que ellos son los únicos que se pueden hacer compañía y pues al final este agente temporal acaba matándolo, ¿no? Entonces el final de la película es una revelación porque podemos ver que está escribiendo este agente temporal un libro donde les dice a todos precisamente que él sabe de dónde viene, pero y todos ustedes zombies, y tiene la camisa destapada y podemos ver de esta cirugía donde le removieron los senos y él es Jane y a la vez es John y a la vez es el Fizzle Bomber en un final que nos vuela la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa con esta película? Bueno, pues voy a platicarles acerca de varias cosas porque en primer lugar esta película es prácticamente el término que fue primero el huevo, la gallina, un círculo sin fin, dirigida por Michael Spearing y Peter Spearing, protagonizada por Ethan Hawke, Sarah Snow y pues es una cinta que viene del relato corto All Your Zombies de Robert A. Heinlein, que bueno, precisamente de aquí se quita el término de zombies porque pues no está como coloquialmente nosotros conocemos este término de que son zombies, come cerebros y come gente, no, sino que el protagonista siente que él es el único que sabe el origen de su existencia mientras los demás son zombies, ¿no? Aquí tiene mucho que ver con dos cuestiones. Una es Ouroboros, que es esta serpiente que se muerde su propia cola que ya vimos en la historia sin fin, que por algo se llama la historia sin fin, y en el eterno retorno de Nietzsche. Esto quiere decir un infinito que se repite una y otra vez, que de hecho también en el libro de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, lo explica tanto a término filosófico porque por ejemplo Nietzsche lo plantea pero de una forma un poco más difícil y Milan Kundera habla de este término como las cosas que se suceden una y otra vez a pesar de que uno quiera cambiar la forma en cómo hace las cosas, los desenlaces siempre terminan siendo los mismos, como si estuviéramos clavados a nuestra propia cruz una y otra vez. De otra manera se podría explicar
como la doctrina del solipsismo, que es que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya propia, ¿no? Esta sería una metáfora de lo que viene en el relato, porque en el relato habla de que cuando él se duerme todos desaparecen, como si su propia existencia fuera lo que le diera vida a la existencia de los zombies que ve allá afuera y que solamente sirven para marionetas en esta vida en donde el protagonista es él y donde todos los personajes son él. Bastante profundo y bastante difícil, ¿verdad? Pero bueno, es una película del tiempo con elementos totalmente diferentes donde todo es una paradoja de la predestinación. Esto quiere decir que un objeto o información del futuro es enviado al pasado y eso crea un ciclo sin fin o un bucle temporal en el cual el objeto deja de tener un origen real, existe sin haber sido creado. Esto quiere decir que al ser la propia Jane el protagonista y al momento de que John en su versión ya después cuando es convertido en hombre tiene este bebé con Jane, es el mismo John del futuro el que rapta a este bebé y a final de cuentas es el mismo y lo regresa al pasado para que sea la misma Jane en un bucle temporal, en un infinito perfecto, porque solamente con esta paradoja de la predestinación este tema podría ser posible que se repita una y otra vez, y por mucho que John quiera cambiar su pasado o Jane quiera cambiar su pasado, todos los sucesos son inevitables y de hecho el propio Robertson, que es el creador de esta agencia gubernamental, ve precisamente a John como algo totalmente inevitable, como algo que debió pasar y que su vida es precisamente el propósito de la agencia. Él es alguien único creado por la paradoja de la predestinación, que realmente es una película muy interesante, que bueno, cuando tú ya ves toda esta información es más fácil de entenderla. Cuando tú la ves por primera vez no vas a entender nada o te va a volar la cabeza, pero dentro de los viajes del tiempo, esta paradoja del infinito sin fin, de la serpiente que se muerde la cola o del eterno retorno de Nietzsche, hace que la entiendas de una manera más fácil, porque es como si alrededor la vida existiera, pero este sería un evento que se sucede una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y es lo más parecido a la causa y el efecto, ¿no? Donde pues la causa es precisamente esta visión de crear este viaje en el tiempo a través de esta agencia gubernamental, a través de este violín que es la máquina en el tiempo, a través de esta misión de atrapar al Fisher Bomber, y el efecto pues obviamente aquí vendría siendo la vida de Jane y de John. Una película excelente que la tienes que ver más de una vez, pero aquí tratamos de darte herramientas para que la veas y la entiendas desde un punto de vista con estas doctrinas y estas bases filosóficas que harán que la entiendas de una manera más fácil en esta Semana Santa. Si tienes alguna película que quieras que reseñemos para ti, cuéntanosla a través de nuestros comentarios en nuestro canal de YouTube y pues síguenos. Ve esta película de Predestinación, una película buenísima donde el protagonista es el papá, el hijo, el novio, el amante, el abuelo, la madre, el padre, todo. El enemigo, todo. Mi nombre es Beatriz Navarro, cuídense mucho, chéquenla. Hasta luego.